Bueno, señores, el día de hoy nos vamos al mundo de la situación Dominico-Haití, algo pues que nos está preocupando a todos y el día de hoy vamos a tratar este tema tan interesante con el licenciado Enrique Cabral. Él es psicólogo organizacional, psicólogo social, especialistas en temas de gestión de riesgos y cambio climático y comunicador. Y con Enrique, visto desde el punto de vista de la psicología social, vamos a tratar este tema tan complejo, tan controversial, tan preocupante para todos como es la situación Dominico-Haití. ¿Cómo estás? Bienvenido a casa. Gracias, gracias. Buenas tardes a ese público que día a día sigue a la doctora Controversia por la página del Nuevo Diario. Así que seguirla, seguir este programa el día de hoy y vamos todo a tratar el tema que nos aqueja a todo dominicano, que nos tiene a todo dominicano pensando que es la situación que se está viviendo de la crisis de la República Dominicana con Haití en sus relaciones diplomáticas. Desde el punto de vista de lo que es la psicología social, usted como psicólogo social, ¿cómo usted ve esta crisis dominico-haitiana? La crisis dominico-haitiana no es algo nuevo, eso es algo que viene arrastrándose desde el 1777 con el Tratado de Aranjuez. Por favor, Abrani, si me puede poner una imagen donde se presenta lo que fue la división geopolítica de los territorios, tanto españoles como franceses. Abrani, por favor, una imagen. Entonces, hablando de ese tratado de Aranjuez, ese tratado delimitaba tanto la parte francesa como la parte española en esa época, cuando todavía no nos llamábamos ni Haití ni República Dominicana, y podemos verlo en pantalla. Si ustedes se fijan, la mayor cantidad de terrenos que hoy ocupa República Dominicana fueron las que tenía España en ese entonces, cuando se firmó en 1777 el Tratado de Aranjuez, que es un tratado mediante el cual Francia y España fijaron la frontera de su colonia en la isla La Española. O sea, la frontera actual no fuimos nosotros que la creamos como República Dominicana, sino un acuerdo entre Francia y España cuando eran colonias. Y muchas veces los haitianos entienden de que ellos tienen más terreno dentro de lo que es el territorio dominicano y que se le engañó o se le ultrajó al momento de esa división geopolítica. Entonces, en el caso de la psicología social, partiendo desde la parte social, tenemos que entender que estamos ante un país con costumbres diferentes, cultura diferente, religión diferente, idioma diferente, que tal vez no entendemos poco o casi nada, porque ellos se deriva del francés, su idioma, porque fueron colonizados por franceses y nosotros por españoles. Y es una situación que no viene dándose desde ahora para ahorita, sino desde muchos años atrás, desde antes de nosotros ser República Dominicana y ellos Haití. Viene dándose, y si también se recuerda que hay un odio racial o un odio a través de lo que son ambas naciones, primero, de quiénes nos libertamos nosotros, de quién adoptamos el nombre República Dominicana. Fue de ellos, de Haití, porque Haití es el segundo país en América en obtener su libertad de los franceses, y nosotros luego nos libertamos en 1844 de ellos. Usted ha mencionado un punto muy interesante, ha hablado de odio. ¿Cómo usted ve ese punto desde el punto de vista de la psicología social? ¿Se mantiene con el tiempo? ¿Qué ocurre ahí con ese odio? Y desde su punto de vista, ¿cuáles son las causas? Es que ese odio se ha agudizado con todo el tiempo, porque tanto los dominicanos como los haitianos, en ocasiones, podemos vivir separados por una frontera, pero no convivir como personas. ¿Por qué no podemos convivir como personas? Por las razones que le hablé. Somos dos países con diferentes niveles culturales, sociopolíticos, económicos, religiosos y hasta de idioma. Entonces, mayormente, si hemos dado la mano, le hemos apoyado en ocasiones, cuando han tenido situaciones, como yo le digo también a ciertos dominicanos, si Haití fuera próspero, los dominicanos fuéramos Haití. Porque también existe lo que existía en la Edad Media, en lo que eran las personas nómadas, que iban donde había comida. Se supone que el ser humano es así. El ser humano va donde entiende que puede progresar, que puede crecer, que se puede expandir. ¿Cuál era el sueño de los dominicanos? Llegar a Estados Unidos, la ciudad de Nueva York. Exactamente. El sueño americano. Sí. ¿Por qué? Porque en el sueño americano tenían mejores oportunidades de vida
Sí. de la que se puede tener en este país. Ellos entendían o se entendía. Y todo el mundo se llamaba Dominica York en Sí. esa época. Ya por lo menos con la globalización, con la Con eso, transculturización, con las facilidades diplomáticas que han visto. Entonces ya eso se ha ido mermando, pero los viajes en Yola de aquí a Puerto Rico eran constantes. Y así mismo pasa con países que ven que en el otro lado de la frontera hay un modo de vida diferente al que yo tengo. Ahora, el problema no viene siendo por el modo de vida, son provocaciones constantes que han tenido no solamente el gobierno de Luis Abinader, todos los gobernantes que han pasado por la silla presidencial han enfrentado crisis con Haití. Crisis con Haití. Pero en este momento, licenciado, ¿no considera usted que es como más fuerte el asunto? Y si es lo relacionado a lo del río, masacre, desde su punto de vista, pues la causa principal. El río Masacre es una frontera natural, con un acuerdo desde hace 94 años de sus afluentes y de que ninguno de los dos países pueden utilizarlo para un beneficio propio, dañando lo que es el ecosistema y la parte hídrica. Nuestra Constitución de la República Dominicana, que la tengo aquí en la mano, en su sección 2, artículo 11, que se lo voy a leer para que los dominicanos se nutran acerca de, en la sección 2 de la Constitución, en el artículo 11 establece tratado fronterizo, que dice, el uso sostenible y la protección de los ríos fronterizos, el uso de la carretera internacional y la preservación de los bones fronterizos utilizados por puntos geodésicos se regulan por los principios consagrados en el protocolo de revisión de 1936, del Tratado de Frontera de 1929 y el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929 suscrito con la República de Haití, donde se trataba que en el río Masacre ninguno de los dos países podía ni represarlo ni hacer uso de sus aguas para ninguna actividad agrícola ni ninguna actividad provechosa, porque debemos de cuidar las fuentes hídricas y la Constitución también establece eso. Las leyes de medio ambiente de la República Dominicana lo establecen. Y si vamos al río, el río solamente son como 7 kilómetros que entra a frontera. Lo demás le pertenece a la República Dominicana. ¿Y entonces? Entonces, el río es un pretexto para crear una condición de inestabilizar a la República Dominicana y buscar un conflicto armado. Wow, licenciado, Punto. Usted se está metiendo. Eso es un pretexto más. Voy aquí. En periódico del día 12, en periódico de diciembre del 2005, dice Leonel Fernández, que también vivió una situación en Haití, siendo presidente constitucional de la República Dominicana. Sí. Leonel Fernández fue objeto de un atentado de su vida y Leonel tuvo que salir de Haití resguardado por la MINUSTAH en ese momento, por los cascos azules de la ONU, que si no hubiesen estado en ese entonces en Haití, la historia de Leonel hubiese sido otra. Leonel plantea, el mandatario narró anoche, eso estamos hablando del 12 de diciembre del 2005, dice, el mandatario narró anoche ante el representante del país del PNUD y las Naciones Unidas, que tuvo que salir por la parte trasera del Palacio Presidencial de Haití debido a las protestas antidominicanas, protestas antidominicanas, que se escenificaron en las zonas adyacentes al lugar donde estaba. Aseguró que su comitiva fue emboscada por individuos armados que, apostados detrás de los vehículos, dispararon con ametralladora, o sea, le dispararon con ametralladora a Leonel Fernández, e incendiaron un vehículo para impedir el retorno a República Dominicana. Narró que pidió a su seguridad, Leonel, que no dispararan un solo tiro a su seguridad, porque Leonel sabía que disparando su seguridad ya entraría a República Dominicana en un conflicto que han estado buscando enemigos del país, que son naciones que apoyan a Haití, enemigos del país que quieren inestabilizar la República Dominicana, que quieren desbaratar la economía y quieren llevar a la República Dominicana a una guerra con Haití. Y eso lo sabemos, todo gobierno lo sabe. Midiendo bien la parte, y dice también él, dice Leonel, que
que una situación fuera de control que iba a generar una lamentable tragedia entre República Dominicana y Haití, explicó que pudieron salir del tranque porque fuerza de la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, MINUSTAH, que estaban en ese momento, se colocaron durante la caravana presidencial frente con ametrallador en mano y escoltaron hasta la salida al territorio dominicano. Estamos hablando que Leonel en ese entonces ostentaba la presidenta de la República, era el representante de los dominicanos, sí, la primera figura. Eso fue un atentado al pueblo dominicano en ese entonces. Claro. Y no reaccionamos de una manera avasalladora, porque entendemos qué es lo que quieren los enemigos, que nosotros enfrentemos a Haití para luego venir con las condenas internacionales, venir a satanizar a la República Dominicana más de lo que lo han hecho cuando estamos deportando haitianos. Sí. La misma iglesia, los jesuitas, que son apoyadores de esa situación y quieren dañar la imagen de la República Dominicana ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Entonces, esa es la situación que nos están llevando ahora. Fíjate lo que dicen ellos, que en ese canal, que ellos no van a parar en ese canal, que en ese canal hay que enterrarlo a ellos, que hay que matarlo. El problema no es el canal, eso se llega con soluciones, con diálogo. Es que, ¿con quién vamos a dialogar si no hay autoridad en Haití? Usted compartió con nosotros puntos relacionados a lo que son esas diferencias históricas, así como los relacionados a que somos diferentes totalmente con relación a religión, idioma, culturas, etcétera. La pregunta es la siguiente: partiendo desde esas diferencias, ¿considera usted entonces que una negociación amigable sería un poquito complicada como está esto en este preciso momento? Si es entre Haití y República Dominicana sería complicada, porque ¿con quién vamos a dialogar en Haití si Haití es un estado fallido? Si el presidente constitucional de Haití fue asesinado, si hay bandas que tienen ocupado lo que es el territorio haitiano, ¿va a negociar el gobierno de Luis Abinader con bandas criminales que están masacrando al pueblo haitiano? ¿Con quién? Si las autoridades que están allá, que se llaman autoridades, dicen que ellos no tienen control sobre el canal, que son gentes, supuestamente agricultores haitianos, sector privado que están haciendo. Oye, si tú eres autoridad y tú no tienes control del Estado, lamentablemente no eres nadie. Y además las autoridades de Haití cesaron sus funciones. Haití no ha hecho unas elecciones. Haití es tierra de nadie, es un estado fallido. Y esas son las condiciones que quieren crear en la República Dominicana. Ellos quieren crear el caos en la guerra con Haití para que Dominicana la declare un estado fallido. Somos la mejor economía del Caribe después del COVID. Somos un país exportador, pero también un país con grandes socios económicos. Sí. No estamos hablando que en una guerra solamente República Dominicana, simplemente peleamos, peleamos. Pero lo que nos viene a nosotros, si medimos la balanza, Dominicana pierde más que Haití. Dominicana tiene un estado democrático y de derecho actual, activo y fuerte. Tiene una paz envidiable. Con relación a ellos. Con relación a cualquier país, tenemos una paz envidiable. Tenemos una democracia fuerte. Tenemos gobiernos constitucionales que se eligen constantemente y no le damos golpes de Estado como ellos hacen cada vez que quieren apiar un gobierno constitucional. Yo quiero hacerte una preguntita. Tú sabes que estamos mirando mucho en las redes sociales, mucha información que hasta cierto punto genera mucha violencia. Incluso he visto por ahí un señor que es de Haití, no voy a mencionar su nombre, como que maneja unos términos muy despectivos hacia nosotros y como incentivando eso mismo, la violencia o provocando. Hasta cierto punto, tú como psicólogo, ¿de qué manera afecta esto, este tipo de material, en un momento de crisis o de conflicto que estamos viviendo dominico-haitiano? Eso no aporta nada positivo por lo siguiente. Vuelvo y digo, hay un odio racial entre ambos países. Balaguer siempre tuvo claro que no podíamos convivir con ellos y siempre llevaba frases similares de que no podríamos, de que somos dos naciones y por ende con idioma y todo diferente. El mismo Balaguer lo entendía.
Pero ¿qué sucede con esto, con las redes sociales? Hay que tener cuenta lo que hicimos en las redes sociales. Yo he estado observando las redes sociales, el TikTok principalmente, Sí. y he visto donde están cogiendo imágenes de Nigeria y otros países que son de negra como Haití, que son africanos, situaciones que se dieron allá, para hacer montaje y socializarla como que este de Haití. Es un Como que abuso. son amenazas también hacia Es un nosotros los abuso. dominicanos. No podemos fomentar el odio ni el rencor hacia nadie. Los dominicanos debemos de estar apoyando más al gobierno, a las decisiones que toma el gobierno, Eso es verdad. con respeto a esta situación, a esta crisis, y deben ser diplomáticas. No podemos compararnos con Haití, porque nuestra educación es mucho más fuerte que la de ellos. Ellos carecen de educación. Yo diría que Haití es un país como si fuera cavernícola. Una selva. Una selva. Nosotros no podemos por ningún motivo llenarnos de odio y actuar sin pensar y sin analizar. Tenemos más que perder. Tenemos más que perder. Entonces, en este aspecto debemos de no fomentar ni distribuir esas imágenes y esos videos que fomentan más el odio, la discordia y llevan desinformación, porque no voy a decir que aquí en República Dominicana sí existe y hay como un 5% de personas analfabetas que creerían toda esa imagen que ven y distorsionarían la información real. Sí, pero que también con eso, Licen, se está llevando una información de temor, de Sí, miedo, claro, de temor, de pánico. tiempo, que tú tengas que pelear o pelear. Exactamente. Que tú no puedas Entonces, pensar ni hablar, pelear o pelear. Claro. Entonces, ¿qué sucede? También hay ciertas figuras públicas que están en el curso de la política, que me reservo su nombre, que fueron a la frontera a cuestionar nuestro guardia. Sí, yo entiendo que hay situaciones en la frontera, pero no es tiempo de cuestionar, es tiempo de llevar soluciones. Sí. Es tiempo de sentarnos en la mesa del diálogo con el gobierno, oposición y gobierno, y todo el que se crea dominicano, que tenga liderazgo a nivel nacional, empresarial y todo, sentarse con el gobierno y crear una mesa de diálogo para buscar una solución viable y diplomática con este tema. Y que las Naciones Unidas entiendan, la ONU, la OEA, la OTAN, todo el mundo, que deben también ser árbitros en esta crisis. ¿Por qué? Porque entre Dominicana y entre República y Dominicana y Haití no nos vamos a poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo por más que queramos. No vamos a llegar a un acuerdo fructífero. Yo entiendo que se firmó hace 94 años el acuerdo de paz y amistad, que el río Masacre no podía ser utilizado para la agricultura o para cualquier obra de bienestar social. Pero vamos a revisar ese acuerdo. Hace 94 años que pasaron. Ay, En los vez de estar tiempos discutiendo, cambian, los todo tiempos cambia. cambian, el cambio climático Claro, ha traído con todo ellos que los cambia. países tienen sequía. Eso es Yo verdad. entiendo de que ellos quieren sembrar, de que ellos quieren cosechar, de que quieren producir sus propios alimentos. Les respeto esa parte. Ahora, vamos a sentarnos Haití, República Dominicana, con los organismos internacionales, los gobiernos, o quien represente a Haití. Vamos a revisar ese acuerdo y a ver en qué le beneficia a República Dominicana y a Haití las creaciones de canales, teniendo controles de compuerta o una represa que podamos disfrutar del río ambos para el regadío, para la agricultura, sin tener que dañar esa fuente hídrica o darle un mal uso. Y vamos a revisar ese acuerdo. Vamos a ver qué dice ese acuerdo y en qué podemos adaptarlo a este nuevo tiempo. Estamos hablando que este acuerdo se firmó hace un siglo. Los tiempos cambian. Todo cambia. Entonces, tal vez en ese momento no era la necesidad ni de Haití ni de República Dominicana, pero hay que ver la necesidad real. En vez de estarnos en dime y direte, en yo ser el más guapo, el más león, sabiendo que de este lado hay un ejército que tú no tienes, que te puede desplazar, Reventar. reventar en buen dominicano. Entonces, vamos a sentarnos a dialogar. No es tiempo de decir que a mí hay que matarme y tirarme en el canal, no. Dominicana, sí, yo entiendo que estoy haciendo mal, estoy faltándole ese acuerdo. Vamos a sentarnos con el nuevo acuerdo y vamos entonces con ese acuerdo a revisarlo, porque la Constitución se ha revisado en este país, en todos los países, y se le ha adaptado cosas nuevas. ¿Por qué no podemos sentarnos, revisar un acuerdo con organismos internacionales y ver en qué nos favorece tanto a República Dominicana como a Haití? ¿Cómo tú ves la participación de los organismos internacionales en esto? Bueno, la veo nula y es preocupante. Es preocupante que los organismos internacionales no se hayan pronunciado ante una crisis entre República Dominicana y Haití en estos momentos donde se ha agudizado, donde el presidente dio ya una orden que mañana a las 6 de la mañana ya toda la frontera estaría militarizada y cerrada. Y el comercio de República Dominicana y Haití también nulo. Entonces, debe de sentarse los organismos internacionales, llamar a Luis Abinader, llamar a los representantes de Haití y decir, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver en qué podemos nosotros colaborar y mediar.
porque es que entre Haití y Dominicana no se van a poner nunca de acuerdo, créeme. ¿Cuáles son las consecuencias desde tu punto de vista como psicólogo social en esta situación de mantenerse pues esta crisis y llegar quizás a un caso, diríamos, sin solución, tanto para nosotros como para ellos? La primera, el desplazamiento de personas. Todo el que vive en la frontera se va a desplazar hacia las grandes ciudades, buscando protección, buscando seguridad. Crearíamos una situación alimenticia bastante fuerte porque la producción en el sur se vería afectada y todos los pueblos de la frontera que producen alimentos. Segundo, nuestra economía, porque tendríamos que usar un presupuesto para tener un conflicto bélico, comprar armamento y tener a los militares, como lo tenemos, todo apostado en la frontera. Segundo, los socioeconómicos que tenemos a nivel internacional, los países con los cuales tenemos negociaciones, acuerdos, se van a marchar, pero también tendrían ellos sufrir, porque también su producción se vería afectada. Y esas negociaciones que hacemos se vería afectada. La entrada de turistas al país, también. El turismo, que es la principal fuente, para nosotros se vería afectada, que es lo que nos mantiene la economía, porque todos los países, que a Estados Unidos y todo, le dirían a sus ciudadanos que no vengan a República Dominicana porque hay una situación de conflicto. Como pasó ya que Estados Unidos llamó a sus conciudadanos a salir de Haití porque íbamos a cerrar la frontera y ellos no tendrían el control de que pudieran cruzar de este lado. Entonces, Haití también tendría una situación mucho más caótica porque ellos no tienen producción agrícola, ellos hacen intercambios comerciales con nosotros, la hambruna sería mayor y hubiera también desplazamiento de personas tratando de entrar a la República Dominicana para buscar una forma de vida, o tendríamos una invasión de civiles masiva, de personas civiles haitianos queriendo buscar refugio o un modo de sobrevivir hacia la República Dominicana. Entonces es algo caótico, algo que yo ni me lo pienso, ni quiero que ningún dominicano se lo piense. Señores, pensemos en resolver esta crisis de manera del diálogo, de la conversación, de la discernación, de que sea ganar, de que tanto República Dominicana como Haití podamos aprovechar el agua del río Masacre con el control debido de ambos países, teniendo represas, donde podamos utilizar el agua necesaria y dejar que siga circulando con su normalidad para evitar también el daño al medio ambiente y a la fuente hídrica de la República Dominicana. ¿Cómo usted ve hasta este momento las decisiones gubernamentales con relación a esta crisis? Con respecto a la crisis, Abinader se ha manejado muy diplomáticamente. Me gusta como lo estás haciendo. Como dominicano me siento orgulloso porque es un presidente que dialoga y va al diálogo. Él está haciendo ciertas presiones con su frontera. Es cierto, puede hacerlo. Puede hacerlo. Sí tenemos militares en la frontera porque hay que resguardar, porque la soberanía nacional está en juego y para eso está la Guardia, para cuidar y proteger la soberanía nacional. Sí está en juego porque la Constitución lo establece y él como gobierno tiene que resguardar su frontera y su país. Ahora, el cierre total de la frontera yo lo veo bien porque es una forma de presionar. Sabemos que Haití no tiene suministro alimenticio para soportar una guerra con República Dominicana. Y de alguna forma, tú cerrando la frontera, tú le estás diciendo, no, espérate, hasta que no negocies, tú no pasas de este lado a hacer negocio conmigo. Porque no es la primera vez que tenemos una crisis con Haití, una situación. Y eso no se debe solamente a un muro, sino a un orgullo, sino también a personas detrás del telón Haití que están motivando a que República Dominicana sea el primero que tire. Para sacrificarnos. Entonces, detrás de todo esto, nosotros tenemos que cargar con los problemas del otro. No tenemos que cargar con los problemas de Haití ni de otra nación. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, nuestros propios conflictos, nuestras propias situaciones. Aquí tenemos desempleo, no va a decir que todo está bien, pero estamos mejor que muchas naciones. Tenemos personas que pasan hambre, sí, pero tenemos un estado productivo. No es que somos un país millonario ni rico, como se pueda decir que podamos dar, pero nosotros aún así, con nuestras debilidades, nuestra fortaleza, hemos colaborado con Haití en los momentos que Haití nos necesita. Leonel Fernández fue uno de los presidentes que más colaboró. Cuando ellos tuvieron la crisis del terremoto, fuimos los primeros en llevar el gobierno dominicano hacia Haití. Sin embargo, los países que agitan para que República Dominicana, que tildan a República Dominicana de racista, de que maltratamos a los haitianos, ni siquiera hicieron actos de presencia por Haití. Atención, Francia, que siempre nos vive tildando a nosotros de que somos racistas, de que somos los más maltratadores
con los haitianos. Todo país tiene el derecho a tener su ley migratoria, su control migratorio. Claro. Porque los dominicanos que están en otros países de forma ilegal también lo tratan igual o peor. Ya lo saben. Y nosotros respetamos los derechos humanos. Ahí está el Venancio Alcántara, que es un buen servidor público. Ese ha sido el más eficiente, el de migración. Sí tenemos que tener un control migratorio. ¿Por qué a los haitianos? Porque son la gran mayoría que tenemos aquí. Y porque son los vecinos. Porque somos los vecinos. Tú dices, ¿por qué a los chinos, los estadounidenses? No, es que son la gente que de manera ilegal llegan al país. Y pero no te voy a decir tocando ese tema, pero hay muchos. Sí, hay muchos. Hay muchos en RD. Hay muchos. Esto da miedo ya. Hay muchos. ¿Tú sabías? Claro, hay muchos. Hay muchos. Pero vuelvo y te repito, el ser humano, cuando entiende que mi bienestar en mi país no hay una fuente de ingreso y tengo niños pasándome hambre, créeme que cruzo la frontera. Los mexicanos no cruzan la frontera con Estados Unidos. No existe situación en Estados Unidos. La vuelta a México, como se le llamó, que muchos países suramericanos y centroamericanos se fueron a Estados Unidos caminando a pie, pasando selva, viviendo todas las dificultades, es porque quieren un mejor bienestar. Entonces, que vuelvo y repito, lo mejor es sentarse en República Dominicana y Haití con las Naciones Unidas y revisar el acuerdo que se firmó hace 94 años y ver en qué nos puede beneficiar y llegar a un acuerdo amistoso otra vez. Si pudimos llegar hace 100 años, que éramos menos letrados, éramos todavía más tapados, éramos indígenas prácticamente, ¿por qué no podemos llegar en la época de la educación, de la concientización, de la era digital, donde podemos dialogar mucho mejor, donde está la diplomacia? ¿Qué son los grupos civiles nacionalistas? Son unos grupos nacionalistas que se han formado en República Dominicana, que ellos viven siempre tratando de, supuestamente, de que la patria esté en peligro, de que ellos lo salvan, de que ellos son los salvadores, pero esos grupos nacionalistas, yo creo que son los que más agitan las aguas para que aquí se dé una revuelta, porque tienen una haitianofobia de todo el tamaño. Entonces, sí, yo entiendo que cada cual de su país debe trabajar y hacerlo lo mejor, pero nosotros... ¿Cómo es haitianofobia? Haitianofobia. Una fobia. Una fobia hacia los haitianos, que duermen y sueñan que los haitianos lo van a invadir. Haitianofobia. Señores, cuerpo nacionalista, civiles nacionalistas. Nosotros tenemos una Fuerza Armada bien preparada. No la mejor del mundo, pero sí una que está para defender el territorio nacional. Dejemos que hagan sus funciones. No agitemos malas aguas. Vamos al diálogo, a la concertación. Apoyar al gobierno en sus decisiones. Atención Leonel Fernández, atención Danilo Medina, atención Miguel Vargas y todos aquellos que son presidentes de partidos políticos. Atención Episcopado, atención Iglesia Católica, Evangélica. Vamos a sentarnos con el gobierno dominicano de Luis Abinader a darles ideas positivas, a ver cuál es la magnitud del problema y a buscarle solución conjunto. Es tiempo de que la nación esté unida en un solo cuerpo, en un solo brazo y en una sola mente para sacar lo mejor, que es el diálogo. No ir a la guerra, no nos conviene. ¿Por qué? Porque no podemos convertirnos en un Estado fallido como el de Haití, ni darle tampoco la razón a quienes siempre han acusado a la República Dominicana de ser racista, de ser maltratadora y de no respetar los derechos humanos. Una pregunta controversial. ¿Cómo tú valoras este asunto del muro fronterizo que ha generado un reguero de de controversia, ya tú sabes, vamos a ver? Excelente. La mejor decisión que ha tomado un gobierno en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque cada país debe de proteger y cuidar su frontera. Estados Unidos tiene un muro y lo está haciendo, tiene verjas perimetrales, electrificadas me parece, con México. Todos los países pueden poner seguridad y su puerta. Cuando usted tiene en su casa una puerta que está dañada, usted no la cambia para evitar que los ladrones entren. Usted no asegura su casa. Entonces, República Dominicana es nuestra casa y la estamos asegurando con una buena frontera, no con un portón que se cae constantemente de metal y que pueden empujarlo y entrar todo el que quiere entrar. Nosotros tenemos el derecho de tener una frontera segura, una frontera mejor vigilada, una frontera como la que está haciendo, como la que hoy está desarrollando a través de ese muro fronterizo el presidente Luis Abinader. Una frontera con mucho más seguridad, con mucho más equipo.
Eso no quiere decir que nosotros estemos provocando, estemos poniendo muros para dividir. Sí, todos los países tienen fronteras y tienen muros. Y aplican sus leyes migratorias. Entonces, excelente. Toda la frontera debiera ser como la muralla china. Una preguntita controversial de nuevo. ¿Considera usted que migración ha controlado lo relacionado pues a ese flujo de haitianos que tenemos ya en RD? Migración está haciendo su papel. Creo que el director actual de Migración, vuelvo y digo, Venancio Alcántara, ha hecho un papel importante. Todos los días él está llevando haitianos ilegales y también otra clase de personas que totalmente están ilegales en República Dominicana, está aplicando la ley migratoria, manteniendo el respeto a los derechos humanos, pero hay un factor. Él no hace nada con simple y llanamente sacar 20 y nuestra frontera cruzar 40. Tenemos que tener un control fronterizo mucho mayor. Tenemos que poner más seguridad, más vigilancia en nuestra frontera, porque no hacemos nada con que migración saque 40 y en la noche entren 80. Eso sería como el juego del gato y el ratón. Yo entro, te saco, pero tú vuelves y entras en tal momento. Y gastaríamos un presupuesto constantemente en ese círculo vicioso, de que entran 80 y sacan 40. Entonces tenemos que, tanto el CEFRON, me parece que está en la frontera, la Guardia Fronteriza, junto con Migración, trabajar de la mano y tener más control de nuestra frontera y de los inmigrantes que tenemos aquí en República Dominicana. Consejo final sobre este tema. Consejo final, que el gobierno haga un llamado nacional a toda la fuerza viva, por el partido político, iglesia, religiones, a las Naciones Unidas, que se acerque y que revisen el tratado que se firmó hace 94 años. Que a través de esa revisión, junto con Haití, con una delegación de Haití, veamos qué provecho le podemos sacar al río teniendo el control de sus aguas a través de presas o de compuertas, donde solamente se utiliza el agua para el reguío. No nos desgraciemos, no vayamos a la guerra con un país que está en un estado fallido, que hay haitianos que son muy buenos y están sufriendo también. No vayamos a ese genocidio, porque sería un genocidio si República Dominicana entraría a una guerra con Haití, porque ellos no soportarían los armamentos militares que nosotros tenemos. Sabemos que sería un abuso, como se dice, pero mediante el diálogo, la concertación, los partidos políticos, en vez de buscar votos, tratando de ganarse, que yo soy el mejor, el peor, no, nadie es mejor ni peor. Sé que estamos en elecciones, sé que cualquier situación yo le quiero sacar un provecho político, pero no estamos en sacarle provecho político, estamos ante una situación de la nación de la República Dominicana, la soberanía, y creo que todos debemos estar de acuerdo para buscar una salida amistosa que podamos nosotros ser ganadores como también ellos, y todos vivir en paz. Redes sociales y números de contacto. Mi número de contacto son 849-352-9073. Mis redes sociales, Enrique Cabral Coronado, tanto en Twitter, Facebook y YouTube. Bueno, vamos a pausa y volvemos con más de Somos Controversia, Salud y mucho más.